Hola amigos, soy Sergio Olivera. Eduardo Vargas. Lalo. Sergio, un programa más. Otro. Marcas, Hyundai. Hyundai. Muy bien. Empezamos. ¿Con qué empezamos? Mira, voy a ver su website para que no se nos pasen, luego no nos regañen. Aquí en el website dice que su primer carro es el Antra. El Antra, que hay mucha gente que piensa que se llama Antra y que a él nos referimos como el Antra. El Antra. El Entra. Se llama el Antra. Muy buen coche, es un auto, es un compacto, ¿no? En la categoría del Civic, Focus, etc. Es un coche de manejo agradable, los terminados de la marca han estado mejorando. No es un auto emocionante, no es uno que compres para correr y entrar en curvas acá, no. Pero es un buen valor-precio. Desde la versión básica ya tiene 6 bolsas de aire. ¿En cuánto empieza? Mira, ¿Tienes empieza, precio ahí? ¿No? Ahorita que abra su website. Que Bueno, si se abre, yo creo que empieza en alrededor de 250 por ahí o 260. Es un precio razonable, creo que alrededor de 260, ¿no? Empieza. Y debe ir a 320, 330, algo por el estilo. Es un buen coche, yo le daría un 8. Oye, Hyundai es prima hermana de Kia. Sí, es prima hermana de Kia. De hecho, trabaja un poquito de dueña de Kia. En México funciona al revés. Digo, no es tanto como trabaja de dueña, pues. Pero Hyundai fue la que compró a Kia, ¿no? Y luego se mantuvieron las dos compañías separadas, bajo el mismo paraguas, pero la administración es separada. En México, Kia, por el tamaño de la agencia, de las agencias, etcétera, y eso, se posicionó más arriba que Hyundai, pero en el resto del mundo Hyundai es la que está, digamos, Hyundai es más premium que Kia. Es que mucha gente me Poquito más, dice, son iguales, son casi iguales. Son casi iguales. Sí, ¿verdad? Sí. Y en precios andan casi igual, ¿no? Sí, son muy Entonces, parecidos. como consumidor, ¿cuál es la diferencia entre comprar un Hyundai y un Kia? Depende. Por ejemplo, ahorita comprar un Elantra con un Forte, el Elantra sigue viniendo de Corea y el Forte sigue fabricándose en México, pero esa planta aún es muy nueva. Las plantas nuevas tienen mayor probabilidad de que los coches recién salidos de ahí tengan fallas. Entonces, por eso en este momento es mejor comprar un Elantra que un Forte, a pesar de que son muy parecidos en muchos aspectos. Bueno, ya no quiero desviarte. Sonata Hyundai. Sonata, 7, por aburridito. No es mal coche, pero no es nada emocionante. No hay nada así. No, nada, un buen sedán familiar. Yo creo que arriba de él están autos como el Mazda 6, como el Camry, como el Accord, como el Passat V6, como el Fusion, como el Peugeot 508. O sea, todos esos me parecen superiores a Sonata. Ok, Gran i10 Hatch. Eso es muy bueno, pero la versión que tiene ABS, ¿no? De ahí para arriba son recomendables. Ningún coche sin frenos ABS lo recomiendo por cuestiones de seguridad, pero es un buen coche. Yo no le di nota al Sonata tampoco, ¿verdad? Me parece que le dijiste. Creo que dice 7, ¿no? Sí, Sí, 7. Yo creo que al Gran i10 también le daría como 7. Como si, ¿y el i10 Sedan lo mismo? Sí, lo mismo, el i10 Sedan es lo mismo, pero en sedán. Es un coche cómodo, amplio. Es una buena opción, por ejemplo, para los taxis ejecutivos. La nueva Tucson. Tucson, también buen producto. De hecho, todos los productos de Hyundai en el mercado mexicano en este momento son buenos. No hay ningún coche que digas, ese es malo, ¿no? Pero la Tucson, para mí el problema es el motor. Es un motor chico, 150 caballos, la hacen lenta, ¿no? Entonces, prefiero otras versiones, por ejemplo, la Kia Sportage 2.4. La 2.0 no, tiene el mismo motor de la Tucson, ¿no? Pero es una buena camioneta a secas, ¿no? Buenos terminados, espacio, etcétera, manejo, pero lenta, 7. Oye, pero ¿estas camionetas son como para señora o solo soy yo el que se me figura? No, yo sí creo que en este momento el público femenino es el que más compra este tipo de camionetas. Porque al tener estos motores no muy potentes, así te subes y le subes y no avanza nada, ¿no? Yo tengo la sensación de casi todas las camionetas, excepto las mega grandotas como Suburbans, etcétera, son para mujeres. Gracias. ¿Sí? De que yo traigo una SUV. Bueno, la Creta. La Creta, esa le doy 8, ¿no? Pero seguimos platicando de ella después de corte. Ok, vamos a un corte. Vamos a un corte pequeñito, no se vayan.
Muy bien, amigos, estamos de regreso. La Creta, ¿no? Estamos hablando de la Creta. Mira, me gusta mucho el producto. Al igual que la Tucson, no es una camioneta rápida, es un motor chiquito, 1.6 con 120 caballos, ¿no? Pero es una potencia equivalente o incluso un poquito superior a la Nissan Kicks, que tiene 118, a la Suzuki Vitara, que también tiene 118. Entonces, hay algunos productos en ese segmento que tienen una potencia similar, pero tiene buena relación valor-precio y buena seguridad también. O sea, desde 280, que es la versión manual básica, o alrededor de 280 mil pesos, ya tiene 6 bolsas de aire. Los terminados son buenos. He escuchado gente criticar los terminados de Hyundai, como he escuchado gente criticar los terminados de la Nissan Kicks. Pero, la neta, ¿qué esperan por ese precio? ¿Un Audi? O sea, yo creo que de repente a la gente se les va un poquito el rollo con esas cosas, ¿sabes? En general el mercado mexicano es demasiado exigente con los plásticos interiores. Y sí, a mí también me gusta que tengan buenos terminados, pero hay que entender dónde se ubica cada producto. O sea, no puedes exigir terminados de Rolls Royce a un auto que cuesta 200 mil pesos. Espérame tantito, ¿no? Entonces, yo siento que pasa eso con algunos productos de Hyundai Kia, y en este caso siento que pasa con la Creta. Pero tiene buen manejo, a pesar de los 120 caballos, insisto, el arranque inicial es bueno, la gente no la va a sentir burrita, sobre todo en ciudad, que es donde la va a usar la mayoría del tiempo. Si vas a carretera, sobre todo si vas con toda familia y quieres rebasar, te va a costar un poquito más de trabajo. Pero es bastante buen producto, le doy 8. Vi tu video de la Kicks y de la Creta. Yo hasta antes de que probaras la Kicks, si no mal recuerdo, tú dijiste que la Creta era la mejor del segmento. Sí. Ahora que ya probaste la Kicks, ¿cómo ves? La Creta sigue siendo la mejor de su segmento. Sí, no te gustó tanto la Kicks. O sea, no, ¿sabes por qué? Si Nissan hubiera puesto 6 bolsas de aire desde la básica, igual hubiera por lo menos empatado con la Creta, ¿no? Ahora, hubo ahí otro movimiento en ese segmento en los días recientes que cambia la mejor, o sea, ni siquiera es la Creta ya, pasa a ser la Honda HR-V. Honda puso 4 bolsas de aire en todas las versiones de la HR-V. Sí, 4 no es lo mismo que 6, pero ya es bueno lo suficiente como para ser la mejor, porque la HR-V tiene muchas otras virtudes. Es la de mejor espacio, es la de mejor manejo, es la que está en la marca que ofrece todavía el mejor servicio en el país, probablemente va a ser la de mejor reventa por esa reputación de Honda, ¿no? Entonces, los dos defectos que siempre he reclamado la HR-V, uno son los terminados, que siguen siendo malos. La parte principal que no me gusta es que tenga tela en la parte alta de las puertas. Bajas ahí la ventana para apagar una caseta con lluvia o algo así, y eso va a mojar, y ¿sabes qué pasa? Las tierras mojadas que se secan al sol y mojadas que se secan al sol se deterioran más rápido. El sol va a pegar directamente ahí todo el tiempo, también la va a deteriorar más rápido. Entonces, esa parte no me gusta, ¿no? Pero mi principal queja era que solo tenían 2 bolsas de aire. ¿Ya le pusieron 4? Ya pusieron, sí. Ya las 2017 ya todas tienen 4 bolsas de aire. Y yo creo que con eso ya es la mejor, porque con solo 2 en un choque lateral tú estabas completamente desprotegido. Y ahora, con las bolsas de cortina laterales, tú ya tienes protección para el principal órgano afectado por un choque lateral, que es tu cabeza. Sí, sería mejor 6, que también estuviera protegido tu parte lateral, pero ya con esa, si sumas con la eficiencia que tiene la HR-V en otros detalles, me parece que la HR-V es la mejor de segmento, incluso mejor que la Creta. Bueno, entonces pues ahí están un tiro entre esas 3, ¿no? Sí. Más o menos. Ya nos desviamos como siempre. La Santa Fe. La Santa Fe creo que es la mejor de su segmento también. No está bien parada en durabilidad en Consumer Reports. Por eso le doy una nota 7 por ese tema. Pero comparada a las que tenemos aquí como rivales, que son la Edge de Ford y la Grand Cherokee V6 de Jeep, la relación valor-precio es infinitamente mejor de la Santa Fe, ¿sabes? Entonces, por eso yo siento que la Santa Fe es la reina del segmento. O sea, son 507 mil pesos por un 240 caballos turbo, que al ser turbo significa que incluso a la altitud de las grandes ciudades de México tienes esos 240 caballos netos, y cuando vas a los 280 de la Edge
quitas potencia por la altura, ya la potencia queda parecida, lo mismo pasa con la Grand Cherokee, pero el precio de Edge Grand Cherokee es muy superior. En México no tenemos Murano todavía, por ejemplo, ¿no? Si lo ves desde Estados Unidos, dices, bueno, ¿y la Murano dónde entra? Pues aquí no lo tenemos. Entonces, y no he manejado la nueva, pero con CVT, se va a manejar con un Altima con CVT, no creo que se maneje tan bien como la Santa Fe. Por eso le doy 8 a Santa Fe y creo que es la mejor de su segmento. Y hay que hacerle pues énfasis a la gente porque mucha gente todavía no conoce Hyundai, recién que es nueva. Sí, tiene 2 años en el mercado. Hay que decir, es coreano, ¿no? Es coreano, sí. Entonces no son malos, ¿no? No, al contrario, mira, son los cuartos, Hyundai y Kia, que son socios, son el cuarto mayor fabricante de automóviles del mundo, ni más ni menos. Pues o sea, que algo le han de saber. Y esas dos marcas, Hyundai con 2 años tiene 2.6% del mercado mexicano y Kia con 1 año tiene 3.4% del mercado mexicano. Mazda tiene 11 años y ya tiene menos que Kia con 1 año. ¿No? Hyundai, que tiene 2 años, tiene más que marcas con 15, 20 años, Renault, Peugeot, Seat, etc. ¿no? Oye, Kia da 7 años 7 años de garantía. ¿Y Hyundai? Hyundai 5. Entonces no da igual que su prima. No, los 7 años de Kia hay que aclararlo, son 5 años igual que Hyundai, pero hay 2 años extra entre motor. Es decir, mucha gente dice tren motriz, pues está mal, es tren motor. Caja y motor, ¿no? Entonces, esos 2 detalles tienen, digamos, 2 años de garantía extra en Kia. No es 100% del coche tiene garantía extra, y es 7 años o 150,000 kilómetros. Entonces, en general no son malos productos. No son que la malos. gente luego piensa que son chinos y que no No. sé qué, porque no saben que Hyundai es coreano. Así es. Ok, Sergio. Bueno, Pues sí. gracias por iluminarnos. Gracias. Adiós. Bye. Hola bombones, los invito a que se suscriban. Saludos a mis amigos venezolanos. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click.